estar sentado toda la mañana. Oh, eso era un torture, una tortura. Yo tuve que levantarme varias veces porque no resistía el estar sentado. Pero había pensado en no asistir, pero me alegro que asistí. Fue un gozo ver. Nunca habíamos visto tantos hombres, tantos varones juntos. Ajá. Su iglesia es muy estrecha. Yo creo que es más o menos desde el primer asiento de esta línea a la pared esta. Y de larga, pues, desde aquí, más o menos, a la parte de atrás. Entonces, bien pequeña, pues estábamos, las personas, los hermanos estaban tan cerca del púlpito que casi le podía tocar el pastor así. Había 64, creo, más o menos. Gloria a Dios. Nunca habíamos visto tantos varones. Ajá. Solo les animé. Claro, es que es en Madrid y la mayoría de las iglesias están en Madrid y las que están fuera de Madrid están cerca de Madrid. Eso es fácil, ¿ves? Pero el cristiano tiene que ir no solamente a donde es fácil, sino a donde también animar a los que vivimos más lejos. Ajá. Eso se lo recordé, que es bueno que ellos se animen también a ir a otras iglesias. Amén. Porque los cristianos podemos llegar a caer en el egoísmo. Que todos me pongan a mi atención, todos vengan a mí. Y eso no fue lo que el Señor dijo. Lo que el Señor enseñó es que nosotros vayamos. Amén. Y poner a los otros por encima de nosotros mismos. Pero fue de gran gozo, el mensaje fue sobre la integridad. Amén. Y qué enseñanza más linda tenemos en la palabra de Dios. Ser íntegros. ¿Cuántas veces hablamos una cosa, pero había un dicho cuando yo era niño, y seguramente que todavía continúa diciéndose: haz lo que yo te digo, pero no hagas lo que yo hago. Eso es farisaico, hipocresía. Ajá. El Señor nos enseña que tenemos que hacer lo que decimos, lo que enseñamos y lo que predicamos. De lo contrario, somos parecidos a los de la secta de los fariseos. Pues vamos el domingo pasado hablamos bastante sobre lo eterno, sobre el futuro que le espera a las personas de este mundo. Dios ama a todo el mundo. Dios ama a los católicos, a los protestantes, a los indios, a los musulmanes, a todos. Por eso tenemos el versículo ese tan famoso de Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda en el infierno, en el castigo cruel, sino que tenga vida eterna. Pero Dios odia el pecado. Ama a nosotros, pecadores, porque nos hizo para su creación, pero el hombre se torció en el Edén. Les voy muchos de ustedes ya habrán oído de mí en otra ocasión sobre el Señor Eternity, Mr. Eternity. Su nombre es Arthur Malcolm Stice. En español diríamos Stace. ¿Y qué influencia puede tener una persona? ¿Cuántas veces pensamos, pero yo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Quién soy yo? Apenas me recuerdo de esto o del otro versículo, sé tan poco, o no tengo la habilidad para hablar. Este hombre no hablaba, hablaba, no era mudo. Lo que quiero decir es que su mensaje no fue predicar en un púlpito a los demás. Una sola palabra, la bendición que trajo a Australia y sobre todo a la ciudad de Sydney, aunque hoy día se han olvidado mucho de eso. El resultado es que hay en el año 2000
el gobierno, en el gobierno no es como en España, gracias a Dios, no es como aquí y en cualquier otro de los países generalmente de Europa, excepto Alemania y Holanda y a lo mejor Suiza, pero muy pocos. En Australia, en el gobierno, tenemos senadores, creyentes convertidos y bautizados, miembros de iglesias. Entonces ahí se ve la influencia. En el año 2000, que se suponía que iba a ser un año muy nombrado, algunas sectas predijeron que podría ser el fin del mundo, el año 2000, aunque ya habían profetizado o predicho, por lo menos creo que unas 7 veces, la secta de los JWs. Entonces, hasta en el gobierno había una sensación de que algo iba a ocurrir. Y en realidad, aunque no ocurriera nada, el año 2000 fue una fecha marcada, amén. No va a volver a haber otro 2000. Habrá 2001, 2003, 2007, y etcétera, pero no habrá más 2000, habrá 3000, pero no 2000. Eso fue una fecha marcada. Y el gobierno decidió, por la influencia cristiana, bíblica que hay en el gobierno australiano, celebrarlo con una gigantesca palabra, eternity. ¿Sabe lo que le costó al gobierno esa señal? Y decorar el Sydney Harbour Bridge. Creo que fueron algo así como 5 millones de dólares. No recuerdo exactamente el número de millones, pero fueron unos cuantos de millones. Y este hombre, del cual voy a hablar un poco, pero antes de eso vamos a ir a la escritura. Vamos a mirar solamente un versículo en Isaías 57. Isaías está después de los Salmos, después de Proverbios, después de Cantares, y se va acercando a Isaías, uno de los profetas mayores. Isaías 57. Gracias al Señor cuando cogía las escrituras en el templo y en la sinagoga, y que puesto en pie alzaba la voz. Y nosotros lo hacemos en reverencia a Él y a su palabra. Verso 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Recordemos esto siempre, hermanos. Para hacer vivir al espíritu de los humildes. Él no está con los soberbios. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Salmo 51 habla mucho el rey David sobre el quebrantamiento, ¿verdad? Acompáñenme en oración, hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Un día más que tú nos has concedido de vida. Ayúdanos, Señor, a no take it for granted, a no cogerlo por asentado de que es normal, es nuestra vida. No, es un regalo tuyo, Señor. Y cada día tenemos y debemos de darte gracias por cada día que pasa. Señor, pedimos que perdones nuestros pecados, límpianos. Ayúdanos, Señor, a ser más, a tratar de acercarnos más a tu imagen, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, y nuestras mentes, y sobre todo nuestro corazón. Háblanos, Señor. Aquel que ya te hemos obedecido en buscarte, aceptarte como nuestro Salvador,
y te hemos obedecido en el bautismo, miembros de tu cuerpo y de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a ir una extra milla más y a recordar la herencia que tenemos, Señor. Aquellos que no han tomado esa decisión, Señor, háblales. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Arthur se dedicó, sus padres eran adictos al alcohol, a las bebidas. Y Dios condena eso, hermanos. Nada de un chato, como dicen aquí, o nada de un chupito, así, un chupito. Bueno, hay chupitos, si usted va a Guam, todos han ido, los chinitos le ofrecen un chupito. Y la primera vez, yo sé ya, ¿eso ha existido siempre, chupito? Sí, pero es licor. O sea, yo no bebo nada, pasta, pero sé que es licor. Pero lo tienen con licor. Sí, el chupito es con licor. A mí se me había olvidado esa palabra, seguro que existía cuando yo era niño. Y cuando fuimos la primera vez y fuimos a pagar, que quiero un chupito. Digo, no, porque yo veía las botellas ahí y digo, no, nosotros no tomamos chupitos. Y son de que se dio cuenta que a lo mejor sí lo tomábamos sin alcohol. Y de este es sin alcohol. Digo, ok. Parece como tomar jarabe, pero jarabe que no gusta nada. No puse esa cara, pero digo muchas gracias, pero es la última vez que lo tomo. Cuando regresamos ya, muchas gracias, thank you. Se lo doy a otro. El alcohol es como una serpiente, lo dice la Biblia. Hay una pena que hay tantos evangélicos cristianos que creen que eso no es malo, el beber, pero la Biblia, la palabra de Dios, lo condena. Pero ese no es mi mensaje. Arthur Malcolm Stice vivió en una familia alcohólica. La pobreza reinaba en ellos. Con 12 años ya dependía del Estado. A los 15 años entró en jail. Jail es la cárcel. A los 20 años su trabajo era buscar clientes para prostíbulos y otras cosas peores. Su vida vivía amargado en la ciudad de Sydney. En el año 1884 se quedó sin los padres, creo. Totalmente un vagabundo. Y en el año 1930, en agosto, entró en una iglesia que se llama San Barnabás, anglicana, y escuchó la palabra de Dios. En aquellos tiempos, aún en la iglesia anglicana en Australia todavía se predica la palabra de Dios, un poco leviana, pero se predica. Pero en aquellos tiempos eran igual que nosotros hoy día, con la sana doctrina. Pero no tanto como realmente en una iglesia bautista. Pero él se convirtió ahí, en esa iglesia protestante. Y saliendo del culto, bajo una higuera, él entregó su vida a Cristo. Le tocó tanto cuando escuchó del predicador la palabra eternidad que hemos leído en Isaías. Que ahí entregó su vida. Y su vida fue más bien liviana en los 2 próximos años. El Señor había entrado en su vida, sin duda, pero no había crecimiento en él, no había deseo, y en él estaba siempre esa palabra, eternity, eternity. Y un día, en noviembre, a los 2 años, en el mes de noviembre, el 14 de noviembre, entró en el templo bautista de Sydney.
Póngale al hermano Jordan, ponga Arthur Styles. Y en el templo escuchó un gran mensaje para entregar realmente su vida, aunque ya era salvo, pero entregar su vida al Señor. Él no tenía estudio secular, parecido a un servidor. De niño tuvo que trabajar. Y maravillosamente, ahí decidió, en el culto, en el templo bautista de Sydney, decidió pedirle a Dios que le ayudara a escribir esta palabra que no la podía sacar de su mente ni de su corazón, eternity. ¿Y qué lo hizo? Un saco de tiza y por las calles, día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año. En Australia, a las 10 de la noche, entre 10 y 11, está todo el mundo en la cama. Y en aquellos tiempos, más. Sobre la 1 de la mañana, entre las 12 y las 3 de la mañana, él se corría las calles de Sydney y en toda la calle escribía la palabra eternity. Y le salió, la primera vez que lo hizo, le salió con una caligrafía, no tenía estudio. No sabía si la podría spelling, deletrear. Y le salió, ponga la próxima foto, hermano. No, tiene que haber otra. Ay, no le llegó. Ok. Le salió como está ahí escrito. ¿Ven? Si la vieran como la vimos nosotros, allá se aprecia mucho más. Pero una caligrafía preciosa. Y él se quedaba atónito. Pero ¿cómo es que ha salido tan bonita? Si no había practicado esa palabra nunca en su vida. El Espíritu Santo guió su mano, vio su corazón, y así continuó por años. Los periodistas estaban locos buscando, en cuanto que se levantaban a las 4:30, que se levantan la mayoría, y 5, buscando a ver si pillaban al hombre que estaba, a la persona que estuviera escribiendo esta palabra. Día tras día, semanas tras semanas, dejaban, volvían, y no lo podían pillar. Pero después de unos poquitos de años, lo pillaron. Alguno decidió de no acostarse en toda la noche y correr con el coche todas las calles de Sydney. Hasta que lo pillaron. Y luego los cristianos contaron la historia en un libro que se llama Mr. Eternity. Y también hay un folleto. Imaginémonos, hermanos, una sola palabra bíblica, eternity, eternidad. El efecto que tuvo en miles o cientos de miles de australianos. Hasta el día de hoy. En Australia, los folletos, es común ver folletos en las iglesias con el nombre Eternity. Aunque bien sea el mismo folleto, Mr. Eternity, o la palabra Eternity. Where are you going to spend eternity? Ahí sí. Ok, ahí se ve. Está. Lo que puede hacer la palabra de Dios en una persona que tenga un pasado horrible de pecado. Lo que puede hacer. ¿Cómo lo puede usar Dios? Eso nunca se underestimate. Se destime. ¿Cómo se dice? Se subestime. Usted. Aunque crea que no tiene habilidad ninguna y que usted es un inútil. Aunque usted lo crea así. Dios, si usted ha renacido de nuevo, usted tiene el Espíritu de Santo, el Espíritu de Dios en su vida. Usted no lo ve porque es Espíritu, pero ahí lo tiene. La palabra de Dios no lo enseña bien claro. Y Él puede hacer maravillas con usted. Él, no yo. No es su sabiduría. Y tenemos que tener sabiduría. Tenemos que instruirnos en la palabra, como lo he dicho siempre. Pero cuidado, que no es su sabiduría la que Dios usa.
siempre y cuando su testimonio y su corazón vaya con esa sabiduría. Entonces sí. Pero ¿cuántas veces nos enorgullecemos de nuestra sabiduría y dejamos al Espíritu un poco para atrás? So no se underestimate usted. You do not underestimate yourself. Whether you have studied high studies or not. Usted puede, Dios puede usarlo maravillosamente. Aquí, o donde, en la iglesia donde esté. Aquí. Y dije al principio que Dios ama al mundo entero. Dios ama a los católicos, a los musulmanes, ama hasta a las personas que están en las sectas, a todos. Por eso nos dice que dio a su Hijo, por el amor que Él tiene. Ahora, la pregunta que en Australia se hace a menudo es, ¿sí? ¿Qué dije la semana pasada? ¿Qué cosa era más cerca del corazón de Jesús antes de ascender al cielo? Y fue a lo que vino, a la salvación de las almas. En su libro sagrado, Mateo capítulo 28, todos lo saben, sabemos, los dos últimos versículos que dice, nos manda la gran comisión, id a todas las naciones y haced discípulos. O sea, tenemos que testificarle, para hacer un discípulo, tenemos que testificarle, tenemos que llevarle la palabra. Y luego dice, bautizándolos. Esos que rehúsan obedecer al Señor en eso, tendrían que preguntarse qué clase de conversión han tenido. Porque lo normal es eso. En el día de Pentecostés, en el capítulo 2, cuando el apóstol Pedro y los demás apóstoles estaban predicando, que el Espíritu Santo le estaba tocando el corazón a 3.000 personas, ¿y qué hicieron? Que preguntaron, hermanos, ¿qué haremos? Somos culpables, hemos crucificado al autor de la vida. Y usted que está aquí lo ha crucificado también, mi hermano o amigo. Y en nuestra vida, cuando decimos que somos cristianos y que nos hemos convertido, tiene que haber un testimonio verídico, visual en nuestras vidas. Si no, se está engañando a sí mismo. Este hombre está así cuando él se dio al Señor, cuando él buscó al Señor, de ser poco menos que un criminal, de repente, que escuchó el mensaje, hermanos, no un año, una vez que lo escuchó, salió de ahí, no vino al altar, porque en la iglesia anglicana no tienen la costumbre de hacer el llamado, que las personas salgan al altar a entregar su vida. Salió de la iglesia de San Barnabás y se fue bajo una higuera, casi llorando. Sentía su pecado, que había ofendido a Dios. ¿Y a dónde iba él a pasar la eternidad si hubiera muerto unos días anteriores o antes de convertirse? ¿Y qué ocurrió? Este hombre podía decir que creía, que hubo un cambio, hermanos. Si no hay cambio en nuestra vida, es muy probable que usted no tiene a Cristo en su vida. Yo sé de millones. Usted pregunta en España, y la mayoría son cristianos. ¿Pero cristianos de qué? ¿Qué es la palabra cristiano? Dígale, ¿qué significa ser cristiano? Ir a la iglesia. Eso es lo que le va a decir. Creo en Dios y voy a la iglesia. Los demonios creen en Dios. La epístola de Santiago lo dice. Capítulo 1, verso 19, creo que es. Otros decís que a los fariseos, que nosotros creemos que solamente hay un Dios. Bien hacéis. Pero sabed que los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan. No es lo que yo digo. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es su vida? Este hombre hubo un cambio tremendo en él. Cortó el asistir a los prostíbulos para llevar allí clientes. No lo hizo más. Su vida ahora era preocuparse en las almas de Sydney. Amén.
y escribir el nombre Eternity. Y ese nombre, esa palabra, se grabó en Australia. Y gracias a ese hombre, hubo miles en toda Australia que buscaron a Dios. Y la prueba la tenemos en el Sydney Harbour Bridge. Como que el gobierno de Zapatero, de Sánchez, iba a gastarse 2 millones o 3 millones de euros en poner una palabra en algún lugar grande, Eternity. Eso no está en su mente. Pero en la mente del Australian Prime Minister, yes. Esa es la diferencia. Hermano, ¿cómo llegó usted a ser cristiano? Pues porque me bautizaron mis padres y me hicieron cristianos. A usted le pueden hacer católico, le pueden hacer musulmán, le pueden hacer TJ, testigo de Jehová, le pueden hacer mormón, le pueden hacer de todas las religiones que hay en el mundo. Y hasta bautista. Porque hay muchos bautistas que se quedarán acá si el Señor viniera en estos momentos. En estos momentos viniera el Señor, yo estoy seguro. Muchas veces decimos, bueno, pastor, es que el corazón solamente lo conoce Dios. Claro que sí, pero el Señor también dijo que por su fruto los conoceréis. Y por eso le puedo decir que no solamente en esta iglesia, en muchas iglesias, o diría casi en la mayoría o en todas, bautistas, algunos van a quedar para atrás, porque su orgullo no ha sido renovado, quitado, porque solamente lo que tienen es religión. Usted puede estar en una iglesia bautista y tener religión nada más, no a Cristo. Hay una diferencia. ¿Por qué digo que puede ser de cualquier religión que sea? Usted tiene que venir a la palabra de Dios. Estamos en un país católico y la iglesia tiene una señora Biblia, ¿saben? Isaías 57 hemos leído, ¿verdad? Yo podía predicar de la Biblia católica. El verso que leímos en nuestra Biblia, Reina Valera, dice exactamente lo mismo. Pues así habla el Altísimo. No se dice alto, aquí dice el Altísimo, mire. El excelso, el que habita una morada eterna, cuyo nombre es santo. Yo habito una morada, podemos decir en una morada, excelsa y santa, pero también estoy con el hombre arrepentido y humilde, para reanimar el espíritu de los humildes. Usted no puede llegar a ser humilde en sí mismo. Para ser humilde, usted tiene, porque si usted se cree que es humilde, ya dejó de ser humilde en ese instante. Para ser humilde, la humildad bíblica tiene que humillarse a Dios, reconocer que usted ha ofendido a Dios y a muchas personas. Arrepentirse, pedirle perdón al Señor que murió en una cruz por usted, recibirle como su Salvador, y entonces usted recibirá el Espíritu Santo y recibe la salvación y la vida eterna, y usted va a morar a la eternidad con el Señor. Muchos creen que haciendo limosnas pueden llegar al cielo. No, mire, vamos a Mateo capítulo 7. Nosotros lo conocemos muy bien. Pero la misma Biblia católica nos dice cuál es el fin de aquellos que hacen muchas limosnas. ¿Cuál es su fin? Mire, en la iglesia católica y en iglesias evangélicas se hacen milagros, ¿ok? Milagros de sanaciones y de otras enfermedades. Se echan demonios. En la iglesia católica se practica el exorcismo. Y en iglesias protestantes y evangélicas exactamente lo mismo.
Y miren lo que dice la propia Biblia católica, no la protestante, la propia Biblia católica. Mateo capítulo 7, verso 20... ¿Dónde estás? Esto es tan diferente. El verso 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Uy, qué costumbre era esa, de darse unos golpes en el pecho. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que dice Señor, Señor. No me importa que sea en la iglesia católica, anglicana, protestante, evangélica, bautista. No todo el que dice Señor, Señor. Uy, podemos aparentar el domingo muy santos, muy amables, una sonrisa. Y eso debe de estar en nosotros. No estoy en contra de eso. Pero también puede ser una máscara que ponemos el domingo para ocultar lo que hay dentro. Y no solamente son los feligreses los que pueden poner esta máscara, los líderes también, hermanos. Hoy día nosotros sabemos, conocemos líderes, pastores, evangelistas, misioneros, que no queremos ni mencionar su nombre por su mal testimonio. Hombres que llenaban las iglesias cuando el pastor anunciaba que en 3 semanas o 4, o cuando fuera tal pastor, tal persona iba a estar allí para predicar. Llenaba las iglesias. Hombres con una sabiduría increíble. Un ordenador, parecía que tenían aquí, que le estaban dando con el botón. ¡Guau! La gente se quedaba. ¡Guau! ¡Guau! Esto es un predicador. ¡Guau! Esto es un maestro. Pues vayan a verlo ahora. Vayan a verlos ahora. Fíjese, uno de ellos, abogado. Fíjese si sabía ese hombre, si tenía sabiduría secular y de todo. Con palabras tan preciosas, tan... ¡Wow! ¿De qué ha valido? ¿De qué les ha valido? De nada. No es como el avión despega, lo más importante, es como aterriza, ¿verdad? No es como usted empieza la vida cristiana, sino cómo la termina. Ahí está. Y no se respalde ninguna de las iglesias bautistas independientes por tener la sana doctrina. Gloria a Dios que la tenemos, amén. Amén. Pero ¿cuántos tienen un terrible testimony? Many Baptists, yes. Somos salvos ¿por qué? Por la gracia, isn't it? So, vamos a ir a Efesios y nosotros todos lo sabemos. Thank you, man. Efesios capítulo 2. Estoy leyendo, mis amados españoles o ciudadanos de España, vengan de donde vengan. Esto es la Biblia católica y no puedo usarla mucho tiempo porque me va a descontrolar las coyunturas del brazo. Y me he perdido. Come on, Efesios, sal por fuera. ¿No quieres que te lea, eh? Pues lo voy a hacer, aunque no lo quieras. A veces pensamos lo que vemos. ¡Wow! Esto es una Biblia. ¿Y esto? Pero esto es una Biblia. Sí. Y hermanos y amigos, la misma Biblia católica
le dice a España, aquí está la salvación. Yo no le estoy leyendo el catecismo. Eso no es la palabra de Dios. Tengo en mis manos la palabra de Dios. Hay algo diferente que en nuestra Biblia, porque hay unos 7 libros apócrifos añadidos. Pero usted olvídese de esos y busque la palabra de Dios. Aquí está. No son sus ofrendas, no son sus limosnas, no es su vida que tantos que se van a los países del tercer mundo en el verano a ayudar a personas y algunos han dado hasta su vida. Es por gracia. Solo aquí está, mis amados amigos y familiares y parientes y amigos. Miren, Efesios capítulo 6, capítulo 2, verso 8, verso 7, para manifestarse en los siglos venideros la excelsa riqueza de su gracia, está hablando de Cristo Jesús, mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Habéis sido, en efecto, gratuitamente salvados por la fe. Y esto no es de vosotros. El don es de Dios. Sus ofrendas no valen para nada en cuanto a la salvación. Mi familiar, mi pariente, mi amigo. Para nada. Santiago el apóstol nos dice que si usted dice que tiene fe pero no tiene obras, no le vale para nada. Usted dice que tiene obras pero no tiene fe, es exactamente lo mismo. Somos salvos por la gracia. Lo leo de la Biblia católica. Es un regalo, es un don. Un regalo, un don es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se glorie. Igual que en nuestra Biblia, está exactamente lo mismo. No siga el catecismo, mi amigo. Usted no va a encontrar la salvación. Eso está hecho por los hombres. Ni el misal. Pero la palabra de Dios sí. No necesita que le demos una Biblia, pues estamos dispuestos a dársela. Pero en su misma Biblia católica, busque la salvación. Clame a Dios. Si es que usted dice que cree en Dios. Y 47 millones de habitantes en este país, 48, a la mayoría todos dicen que creen en Dios. Una cosa, no se confunda, mi amigo. Mi hermano y mi primo y mi tío. No, tío ya no tengo. Una cosa es creer en Dios y otra muy distinta es creer a Dios. Si usted cree a Dios, usted leerá la Biblia, la palabra de Dios. Y usted ahí puede llegar a ser salvo. Sí, mi amigo, sí, mi compatriota. En la propia Iglesia Católica usted puede llegar a ser salvo y ir al cielo. Ir a la eternidad con Cristo. Solo que cuando usted se convierta en la Iglesia Católica o anglicana, protestante, usted se puede convertir si sigue la palabra de Dios. Luego, si usted es honesto, usted ha entregado su vida, usted se ha arrepentido de sus pecados, ha confesado a Cristo, no al cura, ni al pastor. No, ninguno de nosotros en la tierra tiene poder para perdonar pecados. Por eso los fariseos trataron de apedrear y de matar y de asesinar a Cristo Jesús. Porque dijo que Él era el único Dios quien puede perdonar pecados. Y cuando usted le pida perdón a Dios, a Cristo Jesús, quien murió en la cruz por usted, el Espíritu Santo viene a su vida. Y Él le va a abrir el entendimiento para ver que hay cosas que en muchas iglesias no son de Dios. No vienen, no proceden de aquí. Y este es el único guía para nosotros en la tierra hasta que venga el Señor, cómo debemos de vivir. Amén. Amén. Oh, no he empezado, hermano. Ese reloj debe estar mal. ¿Por qué necesitamos ser salvos? Porque Dios
ha puesto un día en el cual va a juzgar a este mundo. Hechos capítulo 17, el verso 30 y 31 lo dice. Que los tiempos de la ignorancia Dios los ha pasado por alto. Pero ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. ¿Por qué? Porque les ama. Dios ama a los hombres. No importa la religión que tengan. Dios les ama. Y quieren que sean salvos. Él no quiere que queden acá para pasar un tormento en la gran tribulación. Cuando Dios va a derramar su ira sobre esta tierra rebelde. Por eso les insta a que recapacitemos y busquemos a Dios, no la religión. Hoy tenemos tanta riqueza. Todo el mundo tiene para comer y beber y pagar deudas y de todo. Hoy en Europa no hay pobreza. Y eso el diablo lo usa para apartarle a usted de buscar a Dios. Y se echa la responsabilidad a las espaldas. Pero el que murió en esa cruz no se va a olvidar. Hemos ofendido a Dios. Le hemos dado la vuelta al Señor. La trasera. Solo nos conformamos con ir a la iglesia, sea católica, sea protestante. Ya con eso ya hemos cumplido. No, eso es lo que hacían los fariseos. Eso es pura hipocresía. Oh, es que yo no he robado, yo no he matado. Oiga, ¿usted nunca ha mentido? ¿Usted nunca se ha enojado? Pues si lo hizo una vez, ya pecó. Aunque fuera solamente una persona en el mundo, Cristo Jesús hubiera muerto en la cruz por ella. Y creo que todos, si somos sinceros, nos podemos conceptuar como pecadores. Todos. Entonces, la palabra de Dios nos insta a que busquemos a Dios. Porque un día vamos a dar cuenta. Está escrito que todos daremos cuenta a Dios. Y cuando usted muera, no habrá nadie, ni el mejor pastor, ni el mejor cura, ni el mejor TJ, ni el mejor líder. No habrá nadie, ni su padre, ni su madre, ni su hijo, que pueda hacer nada por usted para entrar en la eternidad en el reino de los cielos. Usted tiene la oportunidad de ser salvo mientras que tenga vida aquí. Pero cuando el corazón se pare, se le acabó la oportunidad. La religión le enseña que es un engaño. Hay tantas religiones que te enseñan que vas pasando de esta posición a otra más alta y te vas regenerando en el tiempo después de la muerte hasta llegar a la perfección. Mentira, es un engaño del diablo. O van al purgatorio en el catolicismo para allí purgar todos los pecados. Mentira. El Cristo Jesús que murió en la cruz, en el Monte Calvario, fue el único sacrificio perfecto que quita el pecado de todo aquel que viene a Él. El único. Y no necesita más sacrificios. Fue hecho una vez para siempre. Y si usted no confía en ese sacrificio, cuando la muerte le llegue, lo lamentará. Ahí no habrá excusas. Ahí usted ahora se enfrenta al juez de jueces, que es Cristo Jesús. Hoy puede ser su Salvador. Puede ser su Rey. Él es su abogado. Él puede interceder por usted hoy. Pero si la muerte le sorprende, usted ese Salvador, ese abogado, pasa a ser el juez de jueces. Y ahí ya pueden las religiones orar, rezar. Que Dios no las escucha. Porque nos ha advertido en su sagrado libro que después de la muerte llega el juicio. Hebreos capítulo 9, verso 27. Usted puede rechazarlo. Dice, no, y se puede justificar, ¿no? Pero si yo no hago nada malo. Sí que en la iglesia hay muchos hipócritas. Sí, también en Carrefour hay millones. ¿Qué entran? Millones de hipócritas.
Pero a mí eso no me para de ir a comprar. O a la tienda que vaya. Yo vengo aquí a adorar a Dios. Amén. Amén. Vengo a escuchar la palabra de Dios. Vengo a ser instruido en la escuela dominical. Desde los niños hasta los mayores. A mí no me importa si el que está al lado está durmiendo. Yo me tengo que preocupar de mi alma. Porque es mi alma la que va a dar cuentas en el día del juicio. Que el que está al lado está durmiendo o está distraído, en mi corazón oro por él. Me da lástima, me da pena. Señor, ten paciencia con él. Avívalo. Esa debe ser nuestra actitud. Y no ir a las iglesias. No voy a la iglesia porque tal persona me hizo esto, tal persona me hizo lo otro. Eso lo usa el diablo para apartarlo a usted de la salvación. En 1 Corintios, capítulo 6, verso 16, creo que es. ¿No sabéis que los injustos, 1 Corintios 6, 9, que estoy hablando, 1 Corintios 6, 9, capítulo 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ¿me está escuchando? Ni los fornicarios, ni los adúlteros. ¿Quién son los fornicarios y los adúlteros? Los que se acuestan con una persona que no es su esposo o su esposa. ¿Ok? Tengámoslo claro. El mundo de hoy eso es aceptable, eso no es malo. Ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, cuidado con la avaricia, hermanos, o amigos, ni los borrachos, ni los maldicientes. En este país escuchaba, no sé a quién, las palabras tan horribles que dicen cuando blasfeman. Es que blasfeman como si fuera, qué sé yo, hablar de chuletas. Pero son cristianos. Ni los estafadores. ¡Ay, esos que les roban a los obreros! Dice la palabra de Dios que no entrarán en el reino de los cielos. ¿Y cuántos en este país roban a los obreros y abusan de ellos? Usted puede ir a misa y al culto donde usted quiera, pero si usted está robando a los obreros, usted le está robando a Dios. No heredarán el reino de Dios. Y dice, continúa diciendo, que muchos de vosotros erais así. ¿No es verdad? ¿Quieres saber cómo era yo? Hasta los 25 años más o menos que conocí al Señor. Corriendo detrás del dinero. Ese era mi ego. El dinero. El dinero me llevó a Australia. Gracias a Dios que la mano suya iba detrás de mí. Si no, hoy no estaba aquí. Pero fue el dinero. Yo fui allí por el dinero. Y gloria a Dios que Él cambió el sentido de mi vida. ¿Por qué usted necesita ser salvo? Porque es lo que está en el corazón de Dios. Miren, busque su palabra en la Biblia. Sea católica, sea Reina Valera o sea una protestante, sea lo que sea. Búsquela. Ahí está la salvación. Ahí está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Amén. Y que crean al que le envió, dijo el Señor Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Que creáis al que me ha enviado. Creer a Dios. Porque Él era Dios. Muchos creen que Cristo Jesús existe solamente desde hace 2000 años cuando nació en Belén de Judea. No. Cristo Jesús fue es el creador del mundo. Lee en Juan capítulo 1, del versículo 1 al 13 y verá. Él creó todo lo que existe. Y su deseo es de que todo el mundo se arrepienta y venga a ser salvo. Y las religiones no le van a enseñar eso.
Le van a decir que oh, eso es un poco fanatismo. Es un extremismo. Todas las cosas se pueden llevar a un extremo y esos extremismos no son buenos. No, esto es la palabra de Dios para nuestras vidas, para que sepamos cómo debemos de conducirnos mientras que estamos en la tierra. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Los que estamos aquí lo sabemos y lo hemos oído muchas veces. Pero aún con todo y con eso, a algunos parece que les entra por aquí y sale como una bala, ¡shum!, por el otro oído, porque no les queda nada. Usted puede huir, puede continuar en su rebeldía, mi amigo o mi hermano, pero usted no es eterno y usted puede perder la vida. ¿Me está escuchando? Cualquiera de los que estamos aquí podemos perder la vida mañana. Y usted puede decir, pero yo soy joven, tengo buena salud. ¿De qué está hablando el pastor? Estoy hablando de que Satanás, que es real, si le puede quitar a usted la vida antes de que usted sea honesto con Dios y se arrepienta y le obedezca, lo va a hacer. Si él puede, le va a poner un accidente, una enfermedad mortal, 1000 cosas. Si no lo ha hecho hasta ahora, es porque Dios, en su misericordia, lo está viendo y está esperando, como dice en 2 de Pedro capítulo 3, donde dice que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. En el verso 8, creo que es, capítulo 3. Y luego continúa diciendo, estos ignoran voluntariamente que en los tiempos antiguos el cielo y la tierra fueron hechos por la palabra y ahora están reservados por la misma palabra para el día del juicio. Para el Señor un año es como mil y 1000 es como un año. 1000 años como un día y un día como 1000 años. Y luego dice en el verso 9, Dios no retarda su promesa de venir. Usted dígale a un católico, musulmano o protestante que nosotros estamos esperando a Jesús, que le vamos a ver en las nubes y que Él se va a quedar ahí en las nubes y los muertos van a resucitar y antes de que termine la persona le va a decir, usted está loco. ¿A qué iglesia va? ¿A una secta? Usted le ha lavado el cerebro. Usted está loco. ¡No creen! Y te acaba de decir, si le preguntas antes que si creen en Dios, te dice que sí. Y dice que Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con el mundo entero, sea católico, sea musulmán, sea protestante. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso no es religión. Eso no es al culto media hora y cuando ya me canse me salgo corriendo. Eso no es ir a la misa. Y si dice alguna verdad el que está hablando, pues a mí no me importa. No, eso es escuchar la palabra de Dios mientras que no sea así y obedecerla. Usted no ha conocido a Dios. ¿Por qué predicamos tanto la salvación? Porque la Biblia nos enseña entera, la palabra de Dios, que la causa de la muerte eterna en el lugar del lago de fuego es por el pecado. Dios no hizo el infierno para el ser humano, lo hizo para los ángeles rebeldes y Satanás. Pero en el jardín del Edén la empataron, desobedecieron, sí, la obediencia. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Desobediencia. Dice en Romanos capítulo 5, verso 12, que el pecado entró en el mundo por un hombre. Ese hombre se llamaba Adán. Desobedeció. La desobediencia. Y por el pecado, por causa de ese pecado, entró la muerte. Y dice que la muerte pasó a todos los hombres. La caída del hombre en Génesis 3.
Y ahora todos somos engendrados en pecado. En maldad he sido formado, dijo David, Salmo 51, verso 5. Y era David, he sido formado. Y todos hemos sido formados en maldad. Y en pecado nos concibió nuestras madres. ¿Por qué? Porque ella era una pecadora y mi padre era un pecador. No era un ángel, era un hombre caído. Y usted está bajo condenación, mi amigo, mi hermano, mi hermana, mi primo, mi prima y todos mis parientes y amigos, ciudadanos de España, de donde esté usted viviendo. Todos, usted no se puede escapar. La religión no le va a salvar. Solamente Cristo Jesús que murió en la cruz. Busque una Biblia si no la tiene. Pídasela a alguno que la tenga. La medite. Usted se puede pasar el tiempo aquí en la tierra disfrutando de lo material y del pecado. Pero un día usted tendrá que aparecer ante el tribunal, ante el trono blanco de Cristo Jesús. Y ahí tendrá que dar cuentas, mi amigo. Usted puede justificarse delante de mí y delante de cualquier hermano y decir que somos unos hipócritas. Puede usted decir lo que quiera. Pero aquí lo que yo estoy concerniente es la salvación de su alma. Y que usted ni yo sabemos cuándo va a ser el día en que la muerte nos sorprenda. Llevamos, mi esposa y yo, 50 años, más o menos. 52, ¿me está escuchando, hermano y amigo? 52 años en el Señor. Y no lo cambiaría por 1.000.000 de euros. Renunciaría a mi fe. O si yo lo pudiera volver atrás y no ser salvo, jamás lo haría. ¿Por qué? Porque en estos 52 años hemos visto, no físicamente, no, hay algunos que dicen que han visto a Jesús, pero no, pero hemos visto la mano de Dios, que somos muy buenos y perfectos. No, yo tengo un cuerpo que tiene carne y hueso igual que el suyo. Y mientras que el Señor no me dé el cuerpo divino cuando en la resurrección me resurrece, o si estoy vivo cuando venga a buscarnos, mientras tanto seguiré pecando. Pero no vivo en pecado. Gracias a Dios. Hay una distinción. Estudie Primera de Juan. Estudie Primera de Juan. Y sálgase del pecado. Tenemos conocidos que han vuelto al pecado. Algunos hace 10 años o más. Y otros a lo mejor hace menos. Regrese. Si has escuchado la palabra de Dios un día y dices que te has convertido un día, regresa, mi hermano. Porque Dios es amor. Y como un padre está esperando que cuando nosotros nos alejamos, Él está con los brazos abiertos como un padre. Y yo soy padre, esperando a que regrese sus hijos. Y Él te va a perdonar cuando de corazón dobles la rodilla. Te va a perdonar y te va a levantar y te va a volver a dar el gozo de la salvación. Pero si tú continúas en tu rebeldía, mi hermano o mi amigo, es muy probable que un día no tengas ya más oportunidad de arrepentirte. Porque después de la muerte, que no se te olvide, viene el juicio. El domingo pasado hablamos un poco sobre la gran tribulación, lo que van a pasar aquí. Antes de morir, lo que van a pasar aquí, los que no quieren seguir al Señor. Y luego lo peor, aún peor de todo, peor que esas calamidades, que esas horrendas cosas que van a ocurrir, peor que todo eso, es la vida eterna. Esta sí, Arza, hoy está en el reino de los cielos, en la eternidad con Cristo. Gloria a Dios. Con nuestros rostros inclinados, le hago la pregunta.
Si la muerte te sorprende, ¿a dónde pasarás tú la eternidad? En casa, ¿por qué no vas a la Escritura, a 2 de Pedro, capítulo 3, y lee ahí lo que te va a pasar si te quedas acá? Pero si yo creo en Dios, si yo soy cristiano desde mi niñez, así, pero hubo un día en el cual tú te arrepentiste de tus pecados, renaciste de nuevo, obedeciste al Señor en el bautismo, eres miembro de la Iglesia de Cristo, de la Iglesia de Dios. ¿Es así? ¿O simplemente es como en las religiones, que los nacemos, yo nací como católico, me hicieron católico, supuestamente cristiano, pero el cristiano no es hecho por nadie. La palabra cristiano es seguidor de Cristo. Y yo no seguía a Cristo en el catolicismo. Es más, ni lo conocía. Sabía algo de él, pero yo no le conocía. Hasta que no escuché el evangelio verdadero de la palabra de Dios. ¿Es así como usted llegó a ser cristiano? ¿De qué iglesia es miembro? Porque en el día de Pentecostés, en el capítulo 2, cuando el apóstol y los apóstoles predicaron el evangelio de la salvación, esas 3.000 personas le preguntaron al pastor, podríamos llamarlo pastor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron, cree de corazón en Cristo Jesús, arrepiéntete y bautízate para que tus pecados sean lavados, perdonados, y recibirás el Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. ¿Fue así? ¿Cuándo? ¿Tú puedes recordar? Quizás no el día, pero puedes recordar el mes o el año en que tu vida dio un cambio radical y ahora eres miembro fiel, sirviendo al Señor en la iglesia. ¿En qué iglesia? Cuidado con las iglesias, porque no todas las iglesias tienen una sana doctrina. Hay muchos falsos profetas y muchos falsos maestros. Cuidado, porque tendrás que dar cuenta en el día del juicio. ¿Sí? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres ir a donde está nuestro hermano Arza Styles? ¿A pasar la eternidad en el reino de los cielos? Y mientras tanto, tienes a un abogado contigo. Tienes al Espíritu de Dios que te va a guiar. Tienes a un Padre celestial. Entonces sí lo puedes llamar Padre. Si no estás seguro, no te avergüences. Haz esta oración. ¿Dónde estás? Señor, te pido perdón. Realmente no te he buscado, ni te he seguido como debería, como tu palabra me lo manda. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, tú los conoces todos, mis negligencias, todo. Perdóname. No quiero seguir más el camino que estoy llevando. Quiero ponerte a ti por encima de todo. Quiero amarte con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas y con todo mi espíritu. Quiero serte fiel. Yo quiero pasar la eternidad contigo, Señor. Ven a mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si tú has hecho esa oración, házmelo saber. No te avergüences. Nadie te va a avergonzar. Nadie te va a pedir explicaciones. Pero tú puedes levantar tu mano y con eso ya me dices que has hecho esa oración. No, ojalá. Mi deseo es que todos los que me están escuchando, sea aquí o sea donde sea, que están seguros el 100% de la salvación. Que ellos han recibido al Señor un día en sus vidas.
Ojalá. Pero si tú no estás en ellos, no lo dejes para mañana. Y para nosotros los cristianos, los que seguimos al Señor conforme a su palabra, vamos a ir a Él en oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Oh Señor, thank you for coming to our lives one day. Gracias por haber venido a nuestra vida un día. Amén. Señor, gracias. Estos hermanos aquí no son perfectos, pero son obedientes en todo lo que pueden. Se esfuerzan por servirte. Te obedecieron sin retraso en el bautismo, en ser miembros Gloria a ti. de tu iglesia. No son perfectos porque por eso nos dejaste escrito en 1 de Juan, capítulo 1, el verso 8 y 9. Tú nos dejaste escrito ahí que si pecamos, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Oh Señor, por eso, cada día, no solo cada domingo, cada día tenemos que venir a ti, humillarnos y pedirte perdón, y pedirte que nos des fuerzas. Unos necesitan la fuerza para testificar, otros para perdonar, otros, pero en nuestras rodillas podemos clamar a ti porque tú nos esperas con un corazón abierto para perdonarnos. Oh Señor, thank you. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre preciosísimo de Cristo Jesús. Amén.